Hoy en Con Mucho Gusto nos acercamos hasta el restaurante La Bodega de Chema. Allí cocinamos una receta con rovellón como ingrediente principal. Además, nos trasladamos hasta el restaurante asador La Nueva Carambola para disfrutar de una exquisita cena donde el vino de garnacha y el pescado son los protagonistas. Pero esto no es todo. Aprovechando la temporada de setas, en nuestra tertulia de hoy hablamos de micología y gastronomía. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Con Mucho Gusto, el programa de ZTV que cada semana os trae un sabroso menú y que hoy tenemos aquí a Carolina porque Juan se ha ido de viaje por el mundo. ¿Qué tal, Carolina Iglesias? Muy bien, José Luis, muchas gracias. Encantada de estar aquí en Con Mucho Gusto, un escaparate gastronómico de todos los productos y toda la cocina de Aragón y la versión televisiva del suplemento Con Mucho Gusto del Heraldo de Aragón, que por cierto ha sido merecedor con mucho gusto de un premio por la Academia Aragonesa de Gastronomía. Pues sí, Carolina, nos acaban de conceder el premio a la difusión gastronómica de 2013, lo cual nos estimula para seguir trabajando en esta línea. Sí. Claro. Por ejemplo, esta semana que tenemos de producto de temporada, Carolina. Bueno, pues estamos en plena temporada de setas, así que como no podía ser de otra manera, casi que nuestro programa va a ser un poco monográfico, ¿no? Al respecto de las setas y los hongos, de cómo cocinarlos. Y bueno, para eso tenemos en nuestra tertulia 3 expertos en la materia. A ver, nos van a contar muchas cosas. Este fin de semana hay jornadas micológicas por todo Aragón. En Albarracín, en Ayerbe, en San Martín de la Virgen del Moncayo. Claro, claro. Y cambiando de tema, no nos podemos olvidar que Aragón con Gusto comienza el próximo 30 de noviembre, que va a ser una demostración gastronómica a todos los niveles, con catas, exhibiciones, actividades de todo tipo, y en las 3 provincias aragonesas. Bueno, pero eso será a partir de la semana que viene. Ahora vamos a hablar del producto de temporada y ¿de qué hablamos? Del rovellón, creo, ¿no? Del ¿Dónde hemos ido esta semana? Del rovellón. Nos hemos ido a la bodega de Chema y hemos estado con Carlos Ceperuelo, que es el chef, uno de los más expertos en tema de hongos en Aragón. Y bueno, vamos a ver lo que nos ha contado y lo que nos ha preparado. Carlos, nos has preparado una receta buenísima, que además es fácil de preparar en casa, es inglesito de rovellón y conejo con muselina de oliva negra, ¿no es así? Sí, así es. Un plato que suena delicioso. ¿En qué consiste exactamente? Pues nada, es una idea simple, la de un sándwich mixto. He sustituido lo que es el pan por rovellón y el jamón y queso lo he sustituido pues, por una farsa de conejo y setas. ¿Cuál es la temporada exactamente del rovellón? ¿Y en qué tiempo lo das aquí en tu restaurante? Tiene una primera florada que es en primavera y luego la importante, la grande, es en otoño, bueno, para estas fechas en las que estamos ahora. Muy bien. Cuando mejor está. Perfecto. Entonces la receta consiste en hacer primero una masa, me imagino, ¿no? Que es la que metemos entre los rovellones. Sí, nada, es coger los rebollones, limpiarlos bien, sumergirlos en agua, secarlos y cortarlos por la base del sombrero. Y después hay que hacer la farsa. La farsa se hace con una base de verduras, con un poco de pierna de conejo a dados, le echamos un poquito de harina, luego le echamos leche. Como si estuviéramos haciendo unas croquetas. Sí, unas croquetas. Una masa de croquetas. Sí. Luego esto es importante dejarlo reposar para que se enfríe y luego a continuación cogeremos los rebollones, pondremos una capa de rebollón, otra de farsa y otra capa de rebollón, apretaremos un poco, lo cortaremos por la mitad y después esto pues harina, huevo, pan rallado, freír, secar y luego ya pues emplatar. Para hacer la muselina de ajos partimos de un alioli. Lleva ajo también. Sí, lleva un alioli, una muselina de ajos, a la que le ponemos un poco de paté de aceituna. Se puede poner o con romesco, con mahonesa, con paté de olivas negras, pero cabe un montón de salsa. Y es un entrante pues muy bueno y es otra manera de comer rebollón. Yo sé, Carlos, que además a ti te gustan mucho los hongos, las setas y que por eso eres un cocinero que habitualmente trabaja con ellas, ¿no? Y de hecho creo que hay unas jornadas que vais a... Sí. Bueno, que empiezan ya enseguida. El otoño es mi estación preferida y la de la bodega de Chema, porque el cabrito es cuando mejor está y luego pues también están las setas, que es un acompañante ideal. ¿Qué fechas tienen estas jornadas cuando comienzan? Bueno, las vamos a empezar para el día 15 de noviembre hasta el 8 de diciembre, en principio. Si salen más tarde allá del 8 de diciembre, entonces las alargaremos un poco más, pero en principio son esas 3 semanas. Perfecto. Un precio de 36 euros, incluido el vino y ya le digo, pues aperitivo, 3 entrantes, luego el plato principal a elegir y postre, todo hecho a base de setas y cabritos. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, simplemente agradecer a Carlos que nos haya mostrado esta receta, que también se puede hacer en casa, como ha dicho, y bueno, pues a disfrutar de las setas, que para eso están de temporada.
solomillo con salsa de caramelo, champiñones horneados rellenos de setas y jamón, ternasco con fresas, boquerones con vinagreta y así hasta medio centenar de tapas diferentes, llamativas y sobre todo deliciosas. El bar La Pilara, en la calle 4 de Agosto, ofrece al visitante una amplia selección de tapas como estas, pero también una gran carta de raciones, platos combinados, ensaladas y bocadillos. Una gran variedad de tapas, más o menos unas 35 o 40 variación de tapas, y luego mucho surtido de platos combinados o raciones, muchas cositas. Hay pues nada, bacalao, hay de gamba gabernada con alcachofa, la de solomillo al caramelo. Había una alcaba y ahora le da mucha gente también por lo que te comentaba, por el caramelo. Vendemos una variedad de caramelo. Y carpaccio de tomate con atún y anchoas, muy bueno. Están las verduritas, las gambitas al ajillo. Está el bacalao, que está muy bueno. Luego está también el solomillo en ración al caramelo o al cava. Luego las virutas de foie con mermelada. Hay una gran variedad de raciones. Bocados muy sabrosos que pueden tomarse en el interior de este establecimiento, pero también en la terraza, en un ambiente agradable y familiar y a cualquier hora del día. Y es que La Pilara dispone de un amplio horario para dar servicio a todos sus clientes. Desde muy temprano este establecimiento sirve una gran cantidad de desayunos y cafés. A media mañana no pueden dejar de disfrutar aquí de un fabuloso aperitivo con cava, la seña de identidad de la casa. En la hora de la comida la tapa es la protagonista, acompañada de una gran variedad de platos y raciones. Pero el buen ambiente en La Pilara continúa por la tarde y también tras la caída del sol. Luego allá a las 4 por ahí le damos al cafetito otra vez. Luego otra vez a la variación de las tapas y platos combinados o raciones, y luego ya por la noche a las copas le damos. Y la verdad que hay una gran aceptación, porque ya te digo, se nos ha quedado pequeño el local y ahora empezamos a hacerlo, vamos a inaugurar un trocito más grande, lo vamos a ampliar porque se ha quedado pequeño el pueblo. La Pilara lleva más de 2 años dando servicio al público desde este céntrico establecimiento. 2 años en los que se ha ganado la confianza de sus clientes, que siempre vuelven por el ambiente, la comida y la calidad del servicio. Y es que para todo el equipo de La Pilara lo primero es el cliente. Yo lo que quiero es que se encuentre como en casa, nada más. No, la decoración sí está muy bonita, todo lo precioso, pero lo que quiero es que la gente se encuentre como en casa. Que la gente le guste, y yo siempre le digo a los camareros que los clientes son los que más tienes que cuidar. Que cuesta mucho ganarlos, pero perderlos nada. Entonces yo les digo que tienen que estar como si estuvieran en su casa. Otra parte importante en este establecimiento son sus vinos y cavas, algo que queda de relieve en la decoración de La Pilara, dedicada a estos caldos. Ribera del Duero, Riojas, somontanos y luego mucho cava, porque el cava aquí es lo que más se vende. Está decorado con vinos y cava y la verdad que es que a todo el mundo le está gustando mucho la aceptación. Bueno, eso tienes que ver que se nos ha quedado pequeño y en 2 años tenemos que volver a ampliar. Y la gente está súper contenta, aparte que tengo unas camareras que son una extraordinaria y les digo siempre que los clientes son lo mejor que tenemos. Y la verdad que todo lo que viene, todo lo que vuelve. Colores vivos y sugerentes, no solo en la decoración, sino también en la comida. Carteles evocadores y sabores que invitan a quedarse y sobre todo a volver. Un brindis al buen gusto y a la buena gastronomía. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Hoy entrevistamos a María Luisa Safont, directora de la Fundación de Arte y Gastronomía, que es un instituto que promueve la gastronomía dentro del marco cultural. ¿No es así, María Luisa? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. En primer lugar, no es un instituto, es una institución. Sin ánimo de lucro, que eso es muy importante. Ajá. También es muy importante que nació en Zaragoza, aunque por recomendaciones de nuestro presidente de honor, don Rafael Ansón, se puso en marcha en Madrid, porque siempre hay una resonancia mayor de los interesantes proyectos que planteábamos para la Fundación. El arte y la gastronomía han estado muy ligados. Yo estuve como miembro fundador de la Academia Aragonesa de Gastronomía y tuve la suerte de estar 7 años como secretaria de don Antonio Beltrán Martínez, el cual me inculcó a fuego que la gastronomía es cultura. Después de reñir con mucha gente sobre este tema, hoy en día la gastronomía ya es cultura,
porque incluso los Cervantes, cuando entramos, en el cual introdujimos la gastronomía, el propio, vamos a decir nombres que queda muy feo, entonces director del Cervantes y director de Cultura nos dijeron, no es cultura. Nosotros hicimos unas actividades que se llamaban Llantar por tierras del Quijote, en el que hay una gran parte del Quijote en el que se habla de gastronomía, recorre además casi todas las autonomías españolas, incluso una que no estaba, que era La Mancha, nos escribió Firo Vázquez que él no era manchego, pero que sus paisajes eran como manchegos, y participó, de hecho sigue estando, y fue el que hizo el famoso Quijote comestible. Estuvimos en la inauguración de Pekín, estuvimos en un montón de sitios dando a conocer la gastronomía española. Yo lo que intenté en aquel momento pensaba, yo como procedo del mundo de la industria farmacéutica y soy máster de SADE, de dirección de empresas, entonces a mí había una cosa que no me cuajaba. Tenemos 60 sedes por todo el mundo, hablamos de cultura y siempre estamos hablando de cultura. Tenemos que apostar por la cultura gastronómica porque España tiene una gran importancia en el Producto Interior Bruto, la gastronomía. Si le damos un valor añadido con nuestra cultura, pues será mucho mejor para todos, además de que la tiene. María Luisa. Vamos al grano. Vamos al grano. Porque ahora estáis desde la Fundación tutelando a la selección española de cocina profesional, ¿no? La roja de la cocina que están diciendo por ahí. Eso es. ¿Y qué es esto? A ver, cuéntanos. Yo es que quería contaros un poco, poneros en antecedentes, porque si no parecerá que somos un poco unos pirados que nos dedicamos a hacer cosas raras. No, lo nuestro son las misiones imposibles, ¿vale? Entonces, todo aquel proyecto que merezca la pena pues, ser puesto en valor, como que la gastronomía es cultura, que lo conseguimos por fin con don César Antonio Molina, con un acuerdo, la gastronomía ya tiene padre, el Ministerio de Cultura. Entonces, siempre buscamos proyectos, aunque no es que tengamos mucho dinero, pero tenemos mucha gente amiga y muy buena voluntad, porque no hemos querido, como se dice, casarnos demasiado con nadie y vamos buscando los medios y con la imaginación, sobre todo que en estos tiempos de crisis la imaginación es un gran poder. Entonces, tuvimos noticia por los jóvenes emprendedores de Madrid de que tenían intención de recoger a los chicos que van a concursar, porque no solamente en el mundo está el Bocuse d'Or, no, hay muchos concursos de gastronomía, muchos, Costa Rica, en Estados Unidos. Entonces, la idea era de sacarnos ya del Bocuse y todos los años lo mismo y un dineral que cuesta, que solo la inscripción son 100 y pico mil euros, y en alguna ocasión, vamos a no citar nombres, pero sí que era en Sandoval concretamente, hicieron unos huevos de Murano, se gastaron 1 millón de euros para una penúltima plaza. Eso es una aberración. No hace falta, porque hay otro tipo de campeonatos, hay que ir al ¿no? campeonato mundial. Y hay chavales que lo tenían claro que querían ir. Acababan su turno de cocina, cogían su maletita y con su dinero se iban. Todos estos chavales son lo hacían por su cuenta. Por su cuenta, para tener su medalla, pero por libre. ¿Qué hicieron los jóvenes empresarios? Juntar a todos estos, a todos no, a unos cuantos, a los que más resaltaban, y nos pidieron ayuda a la fundación, porque nuestro director de comunicación es un crack, José Manuel Iglesias, y le pidieron que llevase la comunicación. Y entonces cuando vio cómo estaba aquello, dijo, no, la comunicación no, va a haber que hacer muchas cosas más. Entonces se ha hecho se les ha uniformado, se ha hecho una prospección y se ha hecho un plan de marketing como Dios manda para llegar a todos aquellos campeonatos y que tienen resonancia apropiada para que al año que viene tengamos más sponsors, porque este año nos está costando María Luisa, una barbaridad. Y en la selección de cocina hay un aragonés, Antonio Arrabal. Exactamente. Que además es conocido mediáticamente. Porque yo soy la directora y dije, a mí no me vais a dejar sin un aragonés en la selección. Pero es muy bueno, Antonio. Ya lo sé que es muy bueno, ya lo sé. Que trabaja en Burgos, ¿no? Ya lo sé que es muy bueno, pero además te lo digo que barrí para casa. Dije, a mí no me vais a dejar sin aragonés en la... Porque vamos a ver, que estamos luchando mucho desde Aragón, que somos pioneros en muchas cosas. Bueno, aparte de que es muy bueno. La cuestión es que nosotros, al ser una institución sin ánimo de lucro, nos hemos enfrentado con todos los intereses creados que hay dentro de la cocina, de los grandes santones, y más que nos vamos a enfrentar, José Luis, cuando próximamente
se dé la noticia de que probablemente estemos seleccionados por el Bocuse d'Or para que nuestros chicos vayan allí, y no solamente eso, sino que la propia organización va a ser la que pague la inscripción, porque nosotros no disponemos de fondos. María Luisa, que se nos va acabando el tiempo. ¡Ay, va que rápido! Esto es la televisión, aquí el tiempo es oro. Entonces, ahora la selección está participando en una semifinal, ¿no? En Milán, sí. En Milán. ¿Y luego qué si pasos ganan, va a dar? a la final en Noruega. ¿Y eso cuándo es? Eso no tengo esa fecha. Bueno. Pero bueno, hace falta que ganen. Pero solamente... ¿Se puede seguir desde algún sitio este campeonato? Sí, desde la www.larojadelagastronomia.com, ¿vale? Hemos tenido también muchos inconvenientes con ponerle lo de La Roja, pero es que, ¿dónde nos conocen? ¿Se nos conoce por La Roja? Pues vamos a aprovechar un poquito el tirón y vamos a seguir con lo de La Roja. Los chicos se sienten a gusto llevando la camisa roja de cocineros. Hemos incorporado, esto es muy importante, cortadores de jamón, que está al mando Sanchidrián, jefes de sala y sumilleres, que hasta ahora no había. O sea que el equipo lo conforman cocineros y toda esta gente. Jefe del equipo para si vamos al Bocuse será Adolfo de Toledo y Torreblanca. Perfecto. Muy bien. Pues María Luisa, con esto yo creo que ya terminamos. Pero esto no es seguro todavía, ¿eh? Vale. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues a nuestros seguidores les dejamos con nuestro espacio Entre Copas, que esta vez bueno, pues va a desvelar los secretos entre el maridaje entre la garnacha y el pescado. Se acostumbra a decir que el vino tinto no combina bien con el pescado. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Es un tópico o no? Hoy lo vamos a comprobar en una cena de pescado con garnachas del campo de Borja, aquí en el restaurante La Nueva Carambola. Ya sabemos que se pueden maridar vinos y platos por afinidad y también por contraste. Así, los pescados muy grasos también se combinan con vinos tintos, pero el tópico sigue ahí, por lo que el restaurante La Nueva Carambola y el Consejo Regulador del Campo de Borja se decidieron a concretar el reto de acompañar toda una cena de pescados con garnachas de esta DO, como explica su secretario José Ignacio Gracia. Bueno, pues esta idea nació un poco al hilo de la Semana de la Garnacha con los restaurantes de Zaragoza y provincia. Y como siempre parece que es un tópico que el vino tinto lo tengamos que ligar a la carne, pues surgió la iniciativa, la oportunidad de hacer una cena maridada, un maridaje de más que vino tinto, sobre todo de vinos de garnacha con el pescado. Para un itinerario tan jugoso, con platos como zamburiñas, con verduras, cigalas a la plancha, pulpo a la parrilla o chipirones con cebolla de Fuentes, se bebieron hasta 6 vinos de garnacha, incluido un cava y un licor de mistela. Hemos pensado ligarlos con un cava rosado de Bodegas Bordegé como entrante, después también con un vino rosado de Crianzas y Viñedo Santo Cristo, Viña Collado 2012. Posteriormente tomaremos un tinto joven, Borsao Selección 2012. Y a continuación un Garnacha Centenaria 2011 y terminaremos la tanda de los tintos con un Alto Moncayo 2010 y finalizaremos la cena con una mistela de Bodegas Aragonesas de Coto de Ellas. Lo único que se echó en falta fue un vino blanco hecho con uvas de garnacha blanca. ¿No debería el Campo de Borja apostar también por estos vinos? Lo cierto es que ya en 2009 se incluyó la garnacha blanca en el reglamento de la denominación de origen Campo de Borja, porque es una variedad que ha sido siempre muy minoritaria en nuestro cultivo. De hecho, tenemos menos de 10 hectáreas en todo el ámbito de la denominación de origen y recientemente se está implantando alguna parcela, pero de forma muy concreta, ¿no? No creo que sea una variedad que en los próximos años se plantee en abundancia y ojalá tengamos la oportunidad de tener algunos vinos de garnacha blanca en nuestro portfolio en los próximos años. La experiencia fue muy gratificante, aunque su trabajo le costó a Javier Milán, chef de La Nueva Carambola, que se tomó esta cena como un auténtico reto personal. Bueno, pues al principio parecía un poco complicado, pero bueno, luego poniendo entre los dos, entre José Ignacio y yo, pues se ha podido buscar platos que pudieran acordar con estos vinos, que creemos que se conjuga bastante bien.
Sí que es verdad que algún plato nos ha costado más poder marinarlo porque no sabíamos exactamente cómo iba a poder quedar, pero creemos que al final el resultado va a salir bastante bueno. Donde peor lo tuvo fue con los chipirones que acompañaban al Alto Moncayo, una de las garnachas más complejas y consistentes que se pueden encontrar en el mercado. Hemos hecho unos chipirones de anzuelo con cebolla de Fuentes y vino de garnacha, entonces es un plato de ser más potente, entonces con el Alto Moncayo quizás no va a haber tanto cambio porque es un plato ya de por sí un poco fuerte, por eso es el final del plato. Pero Javier Milán no cree mucho en el tópico de que los tintos no van bien con los pescados, pues la práctica en su restaurante demuestra todo lo contrario. Yo tengo un restaurante que prácticamente el 90% es pescado lo que vendo y el 90% de vinos que vendo es vino tinto. Entonces, ¿por qué tenemos que discutirlo? A veces, si está bien conjuntado entre una cosa y la otra, se puede tomar. Lo que pasa es que a lo mejor, depende de qué tipo de pescado pidan, no te van a pedir un vino fuerte, pero si es una comida que pueda entrar un foie o cualquier tipo de cosas, se puede combinar tranquilamente. Resumiendo, una nueva y acertada iniciativa de la ADEO Campo de Borja, cuyo Consejo Regulador, por cierto, ha recibido uno de los premios de la Academia Aragonesa de Gastronomía por su labor investigadora para conseguir mejores vinos de garnacha. Pues la verdad es que es una satisfacción enorme y creo que es una de los reconocimientos que más orgullosos debemos de estar toda la familia de Campo de Borja, todos los viticultores, bodegueros, técnicos, incluso los investigadores que colaboran en el proyecto desde las universidades de Zaragoza, Madrid y del Gobierno de Aragón. Estamos en otoño, que es la estación micológica por excelencia, y en Aragón tenemos mucha riqueza de setas. Para hablar de las setas tenemos hoy a tres expertos que nos va a presentar ya Carolina. Sí, un tema interesantísimo sin duda, el de las setas, y para ello contamos con Miguel López, cocinero y gerente del restaurante Eurola. ¿Qué tal? Hola. Contamos también con Javier Cortés, coordinador de la Asociación Micológica San Martín del Moncayo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Y por último con Francisco Albalá, que es presidente del Grupo Micológico César Augusta. ¿Qué tal, Hola. Francisco? Muy bien. Tres grandes expertos, decimos, es cierto, ¿eh? Bueno, sí, tú en tu apartado, que es el de los fogones. Sí. Y ellos en la cuestión de identificación y recogida de setas. La primera pregunta que se impone, para vosotros dos sobre todo, ¿qué tal viene la temporada? ¿Va a haber setas? ¿Se están cogiendo ya, Javier? En mi opinión es que va a ser una temporada normal. Las lluvias, como suele ocurrir últimamente, están llegando tarde, pero vamos, a la zona en la que yo me muevo, que es el Moncayo, pues es normal. Es normal, de hecho siempre programamos las actividades a partir de 1 de noviembre, y hay veces que hasta en enero estamos cogiendo especies. O sea que yo creo que va a ser normal, incluso puede que un poco mejor que la del año pasado. ¿Y qué es lo que más está llegando? ¿Qué especie es la más abundante? Bueno, ahora hay especies. Este sábado pasado tuvimos el Día del Socio, un día que celebramos allí en San Martín, y se recogieron ya alrededor de 50-60 especies diferentes. Poca cantidad, lógicamente, porque es pronto, pero con estas lluvias que están viniendo, pues va a venir muy bien de cara a actividades. Y especies, pues el otro día ya se recogieron de las conocidas, quiero decir, Macrolepiota procera, alguna manita cesárea cayó, en fin, una serie de especies bastante interesantes en gastronomía, y otras para aprender y ver otras cosas nuevas. Francisco, ¿vosotros qué es lo que estáis cogiendo? La impresión que tenemos es que está por saber, como se ha dicho ahora mismo, dependerá de las lluvias y muchas veces de factores que seguramente aún no conocemos, porque la verdad es que pensábamos que la temporada iba a ser mejor en toda España,
Y la verdad es que no está habiendo mucha, sobre todo cantidad, ¿no? Hemos salido a prospectar por ahí y decíamos, hombre, pues aquí no hemos acertado, pero es que hablas con los de otras regiones y tampoco, y comarca, no hay mucho de momento, ¿no? Porque la zona que manejáis vosotros es de la provincia de Zaragoza. Sí, no, nosotros lógicamente los alrededores de Zaragoza hay muy poquitas setas por la climatología, entonces tenemos que ir buscando lugares más propicios, entonces somos muchos socios, pero las vamos a buscar a donde están, ¿no? Igual vamos a Moncayo, que igual vamos a Teruel, que a Pirineo, por supuesto. ¿Y alguna especie también que predomine sobre el resto? ¿En estos momentos? Sí, pues efectivamente las macrolepiotas es lo que hemos visto que hay un poquito más, pero dentro de haber muy poco, porque claro, en el grupo micológico de Zaragoza no solo vamos a las setas comestibles, también vamos a la clasificación de especies. Entonces, cuando alguien te dice que no hay setas, dices, bueno, quieres decir que no hay rebollones, quieres decir que no hay boletos, pero a lo mejor yo voy y encuentro algunas cositas para muestra. Bueno, pues ni muestras. Esperamos que cambie. Miguel, ¿y en la cocina nunca estáis desabastecidos? Vosotros no sé qué hacéis, pero siempre tenéis setas. Hombre, evidentemente nuestra radio de acción es un poquito más amplia gracias a nuestros proveedores, ¿no? que viajan un poco más, ellos son más viajeros, ¿no? Y nos proporcionan setas pues, de otras regiones de España. ¿Pero es mejor la seta autóctona o da igual? No, evidentemente, no es que sea mejor, pero sí que le damos más cariño a nuestros productos. No es lo mismo el hecho de poderte comer unas amanitas cogidas en el Moncayo que unas amanitas traídas de Extremadura. El sentimiento es totalmente diferente. ¿Y ahora mismo qué platos podríamos encontrar en el restaurante Urola? A base de setas, me refiero. Podemos encontrar alguna ensalada de amanitas, podemos encontrar alguna fideuá de boletus con trufa, podemos encontrar una ensalada de escarola con granada y trompetas negras en escabeche, un bacalao con un caldo ligero de alioli y unos robozuelos, en fin, alguno que otro. Es un producto que es muy versátil, ¿no? Yo me atrevería a decir, para mí, me encuentro trabajando muy cómodo con él y yo diría que sería de los más versátiles que hay en la cocina y además con mucha personalidad. En San Martín hacéis también muchas degustaciones, demostraciones gastronómicas. Sí. ¿Y lo vais a repetir este año? A ver si podemos acercarnos, ¿no? Sí, ¿Nos invitáis? Desde aquí os invito a todos y a todo el público, lógicamente. Sí, tenemos este año programadas 2 catas maridadas con tapas micológicas, lógicamente, una de Campo de Borja y otra con grandes vinos y viñedos de Cariñena. La primera es de Campo de Borja, es este sábado. Luego también tenemos la clásica cena popular, una gozada, se pasa muy bien, una degustación también popular y luego los restaurantes ofrecen sus menús e incluso una degustación gratuita, creo que era el día 9, no me acuerdo de memoria, 9 o 10 domingo, ¿no? Pero sí, la gastronomía en la micología también es cultura, de alguna forma, y hay que programar y hacer estas cosas también. Y en estas jornadas que empezáis el próximo sábado, si no me equivoco, este sábado, ¿también va a haber espacio para la gastronomía? Sí, luego todo lo que te estaba diciendo está relacionado con la gastronomía. Ya digo, son cosas que empezamos poco a poco probando y están teniendo una aceptación importante. Como decía Paco, pues bueno, en esto de la micología todos empezamos por el estómago y luego ya vamos avanzando peldaños hacia otras cosas diferentes y mucho más importantes de la micología. Clasificación, medio ambiente, respeto por el entorno, y en el Moncayo sobre todo es fundamental. Y bueno, pero ya digo, la gastronomía también forma parte de esto. Claro. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Me imagino que saldrá durante esto, que ya sabemos que últimamente la recogida indiscriminada de setas está un poco peligrosa y hay que recomendarlo siempre, que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, que si no se conoce la seta al 100% hay que tener mucho cuidado. Paco estará de acuerdo. Paco, que nadie coja una seta que no conozca, ¿no? No, por descontado. Y claro, la afición, como decíamos ahora, la afición ha ido tan en aumento
que es que se está echando la gente al monte a coger cualquier cosa y a comerse cualquier cosa. Entonces, sin un conocimiento de base y pensando, no sé, que él tiene como una especie de halo, de escudo protector, y no es así. O sea, ni siquiera ese argumento, no, en mi pueblo no hay malas. Bueno, eso de que no hay malas, o en mi zona, o en mi... las intoxicaciones están ahí y hay que contar con ellas. No se debe de comer nada que no se conozca, pero sin ningún género de duda, y mucho menos fiarse de los falsos expertos. Porque preguntarle al vecino y que el vecino te diga nada, ya te las puedes comer, pues ha sido causa de algunos hospitalizados que hemos conocido, ¿no? O sea que hay que ir a un experto reconocido, a una asociación micológica. A una asociación micológica, alguien que lleve tiempo y que además no tenga empacho en decir, pues mira, esta de momento te digo que no la conozco, o sea, por lo cual no te la comas, claro. O sea, porque hay quien, por no quedar por ignorancia, puede decir sí, o es más fácil decir no, evidentemente, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser malas. Es un producto con un cierto riesgo, vamos, cierto, bueno, en algunos casos incluso mortal. Puede ser mortal, claro. De la manita faloides, que en Aragón... y no solo de la manita faloides, porque las amanitinas, el tóxico de la manita faloides, está también en otras setas chiquititas, que son las lepiotas, por ejemplo, que crecen en cualquier jardín, en cualquier parque. Hemos visto estos años pasados en prensa muchas noticias de este tipo, ¿eh? Las hemos visto en el parque de Zaragoza, las lepiotas tóxicas y mortales, en Huesca, en diversas localidades, y con intoxicaciones, sí, mortales, en algunos casos. Miguel, ¿tú también eres cogedor de setas o solo para comer? Muy esporádicamente, y siempre acompañado, nunca solo. ¿De expertos? De expertos, evidentemente. De expertos. Nosotros, la visión que tenemos de las setas, en mi caso particularmente desde la cocina, es muy diferente a la que hay en el campo. Yo en la cocina me atrevo a distinguir perfectamente cualquier variedad, pero en el campo las dudas me asaltarían, ante lo cual, prudencia. ¿Puede ser diferente la identificación? Para mí sí. Yo cuando veo una seta en mi cocina, evidentemente lo primero que entiendo es que es comestible. Claro. Y en el campo no lo sé. Ante todo, prudencia, mucha prudencia con esas cosas. Javier, brevemente, ¿cuáles serían las pautas para la gente que va a coger setas, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es, como decía antes, sobre todo cuidar el entorno. O sea, cuando vayamos a coger setas o a pasear por el monte, me da igual, tenemos que dejarlo no ya solo como estaba, sino mejor que cuando hemos llegado. Eso lo primero. O sea, no debemos en ningún momento dejar setas tiradas por ahí, pateadas de cualquier forma, ni basura. Eso es lo primero que hay que decir. Lógicamente, pues llevar la cestita de mimbre, la navaja y sobre todo, nunca rastrillar, nunca levantar la capa superficial del suelo, porque entonces dañaríamos el micelio y sería algo irremediable. O sea, la seta hay que cortarla con una navaja. Bueno, sobre eso hay mucha discusión, sobre todo para los principiantes, ¿no? Porque hay setas que para su correcta identificación la base del pie, o sea, es fundamental en ocasiones para poder identificarla. Lo normal al principio, sobre todo, es recomendar que se extraigan con mucho cuidado, se tapa ese agujerito con tierra, hojas, no hacemos ningún daño, claro, si nos cavamos 1 metro, lógicamente, ¿no? Y no pasaría absolutamente nada, o sea, tendríamos que tener la seta completa para ver todas sus características, ¿eh? Eso es algo también muy recomendable, porque incluso entre expertos a veces puede haber algún problema de identificación. De todas formas, yo creo que la gente ya recolecta las setas de una forma mucho más... más consciente, ¿no? Bueno, vamos cambiando los hábitos. La fiesta de mimbre... Sí, no, eso es habitual. O sea, sí. Gracias a las asociaciones micológicas vamos cambiando estas pautas. O sea, las campañas que se hacen de sensibilización creo que son bastante importantes. Pero aun con todo sigue habiendo personajes, vamos a llamarlos así, que no cumplen esta función. O sea, yo el año pasado en el Moncayo, también lo tengo que denunciar, con todo esto de la crisis económica, lamentable por cierto, pues hubo una gran invasión de personas que no
bueno, gran invasión, hubo muchas personas que no respetaban, no respetaban, incluso luego se iban atreviendo a llevarlas a establecimientos para vender, y afortunadamente dimos con un par de casos, la famosa manita cesárea en huevo. Ya sabéis que cuando naces un huevo, y menos mal que pasaron por el centro de micología, porque plaf, era manita faloides. Entonces, claro, esa responsabilidad es tremenda, y ya no lo digo solo por la recolección, por consumo propio, sino incluso a nivel de establecimiento. O sea, imagina que se vende una seta, una manita faloides, y bueno, eso puede ser terrible para todo el mundo, ¿eh? Entonces, como las precauciones siempre han de ser exquisitas, al 100%. Yo creo que los restaurantes ya tenéis unos proveedores que están certificados, ¿no? Sí, no, pero el problema es que muchas veces estos recolectores van a vender y compran, los establecimientos compran. No digo que sea el caso, ¿eh? No, esto, vamos, allí ha aparecido por la comarca gente así. Sí, hay que cumplir las normativas, que las hay, lo que pasa es que en ocasiones no se cumplen, y además esas normativas están en evolución. Precisamente en este momento, pues, en fin, el Gobierno de Aragón está elaborando una normativa para el aprovechamiento, o sea, para la gestión forestal del aprovechamiento. El aprovechamiento va a quedar después de la elaboración. Estamos colaborando con ellos en cierto modo, ¿verdad? Sobre todo no en el aspecto de la recogida de setas, sino en el aspecto de defender un poco la postura de las asociaciones para que se permita, porque va a ser bastante restrictiva esta normativa, y para que se permita seguir a las asociaciones ejerciendo un poco sus funciones que estamos haciendo, pues didácticas, divulgativas, de educación de sus asociados y de todo el mundo. Entonces, esto en poco tiempo, esta normativa la tendremos ya publicada. De momento ha habido un borrador, se han presentado alegaciones al mismo, y bueno, esto va a ser muy interesante, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a restringir mucho la salida al campo o no? No tanto la salida, sino que bueno, se deja, en principio la seta ha habido duda si era de cualquiera que pasaba, pues que era lo que se llama una res nullius, es decir, una cosa de nadie. Pero no, está claro que la seta pertenece al dueño del terreno, sea este quien sea. Esto parece que en este momento no tiene duda, pero claro, cuando ese dueño no manifiesta el que yo no quiero que aquí coja, yo organizo un coto de setas, pues se podrá recoger hasta 3 kilos de forma episódica si no hay un coto en el cual tendrás que pagar la tasa correspondiente y lo que te autoricen en el coto, a grandes rasgos. ¿Y eso os va a afectar a vosotros para algo o no? Porque a nosotros no. Yo particularmente también soy partidario de que evidentemente haya una regulación. Tiene que haber una regulación. El campo no es de todos. El campo es de todos, pero no de unos pocos. Hay que respetarlo. ¿En la cocina podemos comer setas durante todo el año? ¿Es posible? Prácticamente sí. Sí. Siendo que sobre todo es el otoño, ¿no? La temporada. Sí, primavera el otoño, la primavera, en verano también podemos encontrar alguna especie. Y si no, siempre hay, pues eso, artimañas de conservación, bien sea congelación, bien sea desecación, bien sea conserva, en fin. A los que nos gusta disfrutar de las setas en todo el año, hacemos acopio de ellas. Por ejemplo, ¿tú qué haces? ¿Más desecación? ¿Cuál es el método más apropiado para nosotros usarlo? El método más apropiado pues son los 3. La conservación tanto en embotado, no nuestro, sino evidentemente hay conservas certificadas con registro sanitario, la desecación que también nos abastecen nuestros proveedores, y la congelación que muchas veces también nos abastecen nuestros proveedores. Pero las setas todas no sirven para congelarlos. Hombre, se pueden congelar todas, el problema es que no todas tienen la misma descongelación. Hay muchas setas que por su morfología, pues evidentemente al descongelarse pierden parte de su encanto, la textura sobre todo. La cantidad de agua que pierden es mucha en algunos de los casos, y además si la descongelación no se hace de buena manera, que curiosamente en este caso no es poco a poco, sino lo más rápidamente posible. ¿Hay que descongelarla rápido? Lo más rápidamente posible, puesto que así no se rompen tanto las celdillas y no pierde tanta agua.
por ejemplo, en el microondas? ¿O sería un No, método? simplemente si en cuanto puedas meterle el cuchillo en un salteado fuerte o en una plancha, en sartén, para que pierdan menos líquidos. ¿Y la seta para degustarla en su totalidad, en plenitud, que es sola o bueno, yo soy muy de primero de disfrutar de ella sola, ¿vale? Para apreciar lo que es su aroma, la textura, el sabor, digamos que prestar un poquito más de atención. Y después sí que me gusta pues jugar un poco más con ellas, hacer alguna otra cosa, arroces, salsas, sopas, cremas, postres, para pescado, para carne, en fin, para todo. La seta es algo que nos puede acompañar desde principio a fin en una comida. Claro, dependerá mucho también del tipo de seta, de la variedad, porque pasa que normalmente la gente lo que va a coger es el rovellón, ¿no, Paco? Sí, y el boleto. Y bueno, en este punto pues, tal vez habría que decir que la seta la tendremos que considerar más bien como una delicatessen, como un complemento, como un condimento en muchos casos, ¿verdad? No sé si estaremos de acuerdo, pero lo que sí está claro es que no es un alimento básico, o sea, uno no te aporta gran cantidad de calorías, lo cual uno no puede pasar por esta vida comiendo solo setas, además en grandes cantidades resultan indigestas. Entonces hay que comerlas con moderación. Dicen algunos autores que no más de 300 gramos a la semana en cuanto a cantidad. Esto da mucho de sí en los platos para aderezarlos. Como aderezo es extraordinario. Como alimento básico no. Sí que hay algunas variedades que tienen propiedades, por lo visto, muy importantes nutricionalmente hablando. Bueno, en este sentido yo te diría que esas propiedades que, bueno, cuando se trata de ensalzar, igual que cuando se trata de lo contrario, siempre tenemos argumentos, ¿no? Pero bueno, hay algunas setas que se dice, es que es hipoglucemiante, y qué bien, me bajará la glucemia, es que es hipotensora, me bajará la tensión, si lo necesitas. Y la segunda parte, la dosis, o sea, no vaya a ser que te pases de dosis y te quedes hipoglucémico e hipotenso, con lo cual no, o sea, hay algunas que sí que tienen propiedades sobre el sistema inmunitario, de despertar ese sistema inmunitario, potenciarlo y tal, y bueno, pues sí, pero tampoco conviene exagerar. Vosotros ayer en Moncayo, que coméis tanta seta, estáis muy sanos. Yo cada vez como menos setas, ¿eh? Sí. Yo a medida que te vas adentrando en este mundo, cada vez te vas volviendo más prudente con comer setas, lo digo de verdad. Pero vamos, y como decía Paco, las recomendaciones estas se hacen siempre de no abusar, de no consumir demasiado, porque vamos a decir, lo que tengo muy claro es que si te comes 2 kilos de boletus te van a sentar mal y es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿eh? Y luego cada seta tiene su tratamiento, su forma de hacer y ya es un poco experimentar, ¿no? En la cocina. Me gustaría, si nos importa, volver al asunto de la regulación, ¿eh? Que sí, que creo que estaremos todos de acuerdo de que es necesario, pero a mí me preocupa una cosa en cuanto a la regulación, que es que si van a permitir va a haber permisos para recolectores comerciales, eso de permitir hasta 60 kilos por persona y día me parece un poco peligroso, ¿eh? Para lo que es el cuidado del monte y el respeto medioambiental. Y si no, ahí tenemos los episodios que han surgido de estos campamentos de recogida de setas salvaje e incontrolada. Entonces, regular eso de esa forma me parece un poco peligroso porque esa recolección es la que más daño hace al campo. Estábamos hablando antes del tema rastrillos y tener cuidado, y el recolector comercial va a lo que va. Y hay que tener mucho cuidado con ese asunto. ¿Habrá que poner vigilancia o qué? Sí, y no solo en el campo. La vigilancia, yo creo que, bueno, ya se ha hablado normalmente que vamos a hacer una transposición, el hurto, el robo. El robo no es al ladronzuelo al que hay que perseguir más para acabar con el robo, sino al perista. El perista es aquel que, si alguno no conoce la palabreja, es aquel que le compra al que roba materialmente. Entonces, muchas veces estas personas, pues que acuciadas por la necesidad, tal, van al campo y van dirigidas, alguien los manda, alguien les compra.
Esto sí que es lo que hay que cuidar, y ahí es seguramente, como decíamos antes, donde se hace daño en el campo, porque la recogida incontrolada, la compra sin ninguna garantía sanitaria, la distribución sin ninguna garantía sanitaria, el cobro sin que deje rastro por Hacienda, bueno, pues esto es una de las lacras de la seta, por lo cual hace falta regular y perseguir. Seguramente en todo este panorama muchas veces se pone al recogedor de buena fe como la víctima, y el que sale con la familia a coger unas pocas setas además deja un beneficio en el pueblo por el que va o en la comarca, el conocido como micoturismo. Eso se lo tienen que pensar muy bien las entidades locales, los ayuntamientos, si les conviene o no poner una regulación, un coto, porque pueden jugarse el micoturismo también. Es que cobrar por cobrar sin dar nada a cambio también es delicado. Sí. Está claro que tiene mucha amiga este asunto. Muchísima amiga, más de la que parece. Tendremos que repetir porque es muy interesante y muy amplio además. Pero queráis. Hoy el tiempo se nos acaba, Carolina. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas tan interesantes. Y bueno, pues nada, a vosotros os despedimos hasta la semana que viene.